Porfirio Díaz había controlado desde 1876 el poder ejecutivo de México, de modo autoritario e interrumpido, reprimiendo los reclamos de las clases más bajas. Durante su mandato, llamado Porfiriato, la economía mexicana había crecido bajo el lema orden y progreso, a expensas de la sobreexplotación de los obreros, los campesinos y los recursos naturales. También aumentó nuestra dependencia de otros países. Se desarrolló la industria petrolera, la producción de manufacturas y la minería, así como también se extendieron las líneas de ferrocarril. Pero todas estas actividades estaban manejadas por empresas principalmente estadounidenses, mismas que habían invertido sus capitales atraídos por los beneficios otorgados por la administración de Díaz, quien aceptó que compañías extranjeras se apoderaran de las principales tierras agrícolas. Se enriquecía una pequeña clase dominante de empresarios y terratenientes, y en las grandes ciudades se ampliaban los sectores medios, marginados del ejercicio poder político. Durante este periodo, los conflictos políticos se incrementaron como resultado de la permanencia en el poder de Díaz, así como también los movimientos sociales fueron cada vez más grandes. En el año 1910, el presidente Porfirio Díaz contaba ya con la edad de 80 años. En el Congreso y en el Poder Judicial, la vejez de los diputados y jueces era notable. Así como en el Ejército Federal, no era nada raro encontrar generales de más de 80 años. El más joven de todos era Limantour, con 57 años, pero como desde 1893 era el secretario de Hacienda, se le consideraba el más veterano del gabinete. El Plan de San Luis, redactado por Francisco I. Madero, mediante el cual desconocía la reelección de Díaz, llamando al pueblo a levantarse en armas y prometiendo a los campesinos la restitución de sus tierras, proclamando además el lema de sufragio efectivo y no reelección. El plan se difundió rápidamente, apareciendo grupos armados a favor de Madero, por lo que el 20 de noviembre de 1910 se levantaron en contra de Porfirio Díaz. ¿Quiénes? Doroteo Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, y Pascual Orozco en Chihuahua, seguido de los de Puebla, Coahuila y Durango. En enero de 1911, los hermanos Flores Magón se alzaron en armas en Baja California. Emiliano Zapata, por supuesto, encabezó a los campesinos de Morelos, que reclamaban sus derechos sobre la tierra y el agua. En este monumento, todo el mes de noviembre se celebra la Revolución Mexicana. Todos los días de la semana se hacen homenajes a nuestros héroes revolucionarios, ¿sí? Porque si usted ve, en cada pie del monumento tenemos un héroe revolucionario como Venustiano Carranza, Francisco Villa, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, que esos héroes los tenemos en urnas de bronce, sus restos. El único héroe de revolucionario que tenemos enterrado bajo tierra es don Lázaro Cárdenas, que es una tumba que toda la vida, desde que él murió, todos los lunes su esposa le traía flores blancas, porque me imagino que a él le gustaban. Ahora ya murió doña Amalia hace 4 años y sus restos los metieron aquí con su esposo. No sé quién ahora se vaya a encargar, pero sí es muy importante nuestra revolución porque tenemos muchos héroes que lucharon por nuestra revolución, lo contrario que ahora que tenemos nuestros presidentes que cada vez estamos peor, ¿no? Ok, ahí va la siguiente pregunta. De la revolución a 119 años que sucedió, ¿cree que ha habido cambio político, económico y social en México? No, porque el cambio político nada más es para ellos, para los que están arriba, porque la gente pobre seguimos igual. No hay nada para nosotros los pobres, todos para los empresarios, presidentes, diputados, y nuestro país sigue igual de pobre, porque las promesas son muy grandes, pero la ayuda es muy poca. ¿Y cree que es importante saber sobre el tema de la revolución, que los niños sepan sobre esto? Ah, claro que sí. Levantar las armas para la Revolución Mexicana.
pues no había empatismo con el gobierno en esa época. Es cuando hubo el levantamiento de la Revolución Mexicana, encabezada por Francisco Villa, Francisco y Madero, que querían derrocar el porfiriato. Entonces pienso que desde ahí empezó lo que es la revolución y que nos dio libertad. ¿Qué opinas sobre sufragio efectivo no reelección? Pues fue una ley que quiso establecer Francisco y Madero para que los presidentes nada más duraran un tanto ciclo de tiempo y que pudieran haber otros gobernantes diferentes y que el país tuviera una reelección por medio popular. Es lo que es no la reelección, para que no durara un presidente como el porfiriato o cuando estuvo Maximiliano. ¿Usted opina que es importante que los niños sepan sobre la Revolución Mexicana? Claro que sí, porque son hechos históricos precisamente para que no se vuelvan a repetir y que nuestra historia siga fusionando en nuestra niñez mexicana y que aún así pueda florecer más el conocimiento hacia nuestra historia. A 119 años de la Revolución Mexicana, ¿usted cree que hubo un cambio social, político o económico en México? Político no tanto, porque igual no estamos esclavizados. Pues realmente nuestra economía es muy baja. Ha habido cambios políticos, sí, porque ha habido mucha infraestructura, ha habido un poquito más de economía y hemos salido un poquito más de la pobreza de la calle. Bueno, era un momento de... Era un momento de desarrollo económico muy interesante. Pues estábamos en plena apogeo de la revolución industrial en el contexto global y México como país estaba convirtiendo más competente dentro de los estados americanos. En México, desafortunadamente, había una desigualdad muy fuerte. Había desigualdad para los obreros, para los campesinos y existía esa diferencia muy marginal entre la clase aristócrata y el resto del mundo. Entonces, además de pues que había un gobierno que había estado ya por mucho tiempo, la percepción que había de la situación política pues era algo tensa. Eso es lo que hasta el momento pudiera decir. Muy bien, ¿sabes con quién termina la Revolución Mexicana? ¿Con qué figura? Sí, ¿con qué figura? Sí, ¿con qué presidente termina? ¿Con qué presidente? ¿Con Victoriano Huerta? Creo. ¿No? No, bueno. ¿Perdón? La Guerra Cristera. Sí la he escuchado. No sé exactamente en qué consiste, pero tengo entendido que fue un conflicto entre el clero católico junto con el gobierno. ¿Saben qué contexto político había cuando se empieza la Revolución Mexicana? Claro, una opresión de los pobres, despojo de las haciendas por parte de los poderosos. Además de quitar las tierras, los tenían en un analfabetismo pavoroso, porque el gobierno de aquel entonces no les convenía que el pueblo tuviera conciencia y menos conciencia política. Había injusticia social, injusticia económica, un desbalance, un deshumanismo por parte de Porfirio Díaz, que fue lo que provocó, entre otras muchas cosas, el estallido de la Revolución Mexicana. Muy bien. ¿Usted piensa que es importante que los niños sepan sobre la Revolución Mexicana? Por supuesto, el que no conoce su historia vuelve a cometer los mismos errores del pasado. ¿Y qué opina sobre que la mayoría del pueblo mexicano no sabe sobre la Revolución Mexicana? Opino que los gobiernos neoliberales no les conviene que el pueblo se politice y que conozca los antecedentes que dieron pie a la Revolución Mexicana. A 119 años de la Revolución Mexicana, ¿usted cree que hay un cambio político, social, económico o ideológico en México? Sí hay un cambio, pero nosotros quisiéramos que fuera un cambio más rápido. Sin embargo, las circunstancias no lo permiten y no vamos a lanzarnos a otra lucha armada, no conviene. ¿Y sobre el cambio social, cree que sí hubo uno? Sí, en aquel entonces no había ni siquiera sindicatos, ahora existen, aunque un poquito o mucho, que les diré, controlados, pero sí existen. ¿Saben qué contexto político, social y económico había en México para que se empezara la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana no se efectuó por un contexto ni económico ni social, se efectuó por un compromiso electoral de que ya tenía 30 años, más de 30 años Porfirio Díaz en el poder.
Entonces ya querían que se retirara de la presidencia. Esa es la razón principal de la Revolución Mexicana, o sea, electoral, elecciones. Muy bien, ¿me podría mencionar 3 personajes de la Revolución Mexicana? De la verdadera revolución, Claro. bueno, de la verdadera revolución son pues 3 personajes muy importantes: Porfirio Díaz, Victoriano Huerta como jefe de las Fuerzas Armadas de Porfirio Díaz y el jefe de la democracia electoral y política, Francisco I. Madero. Usted acaba de mencionar la verdadera revolución. ¿Me podría decir por qué? ¿Por qué la verdadera revolución? Porque la verdadera revolución fue que hubiera democracia electoral en México y no que llegáramos a los años 20, que es cuando entró la revolución, el partido de la Revolución Mexicana a la presidencia de la República. Empezaron las matanzas entre mexicanos, ya no por sacar a un invasor. En la época conservadora todavía de México, de sacarlo del país. Entonces se inició la matanza entre mexicanos con el gobierno de Álvaro Obregón. A 119 años de la Revolución Mexicana, ¿usted cree que en México hay un verdadero cambio social? La Revolución Mexicana no trajo un cambio verdadero. El que se apenas está haciendo es con Andrés Manuel López Obrador. Ah, bien, bueno. No con ningún partido político, con Andrés Manuel López Obrador. Que no metan ningún partido político, ni el pasado ni el presente. Ok, bueno, muchísimas Que gracias. les vaya bien, dígale que yo soy del movimiento de 68 y sé lo que es democracia y anticorrupción, y lo que es la corrupción. No es la palabra corrupción, la corrupción es tanto robadero y saqueo que se le ha hecho por naciones extranjeras a la gente, al pueblo de México y a su territorio, que es de los mexicanos. La Revolución Mexicana. ¿Tú sabes qué fue la Revolución Mexicana? Bueno, sí supe que había una suerte de dictadura por parte de Porfirio Díaz, si no me equivoco, y hubo 2 frentes de la revolución, uno por el lado de Emiliano Zapata y el otro por el lado de Pancho Villa. Me parece que Zapata era en el sur y Villa en el norte, si no me equivoco. Y las condiciones de pobreza que se vivían entonces, sumado también a relaciones difíciles con los vecinos del norte también, que siempre han habido roces normal entre vecinos, pues, entre un par de países tan grandes como lo son México y Estados Unidos. Y el pueblo se levantó en armas, puesto que tenía hambre, tenían el estómago vacío, ¿no? Y pues eso es en lo que desata una revolución, pues, y por dicha que se dio, porque realmente sí tengo entendido que esos gobernantes de entonces eran unos déspotas y venían durante varios procesos, varias administraciones anteriores que en realidad generaban mucha riqueza, porque México es un país sumamente rico, pero que siempre se lo dejaban para unos pocos. Yo creo que es importantísimo, pues, rescatar todas esas cosas y evitar de que nos sucedan, porque de repente estamos viendo tiempos en los que poco a poco, de a poquito, los que ostentan el poder van tomando cada vez más terreno y más terreno, y realmente no quisiéramos llegar, ¿verdad? No quisiéramos que fuera necesario que haya otro proceso de pues, rescatar todas esas cosas y evitar de que nos sucedan, porque de repente estamos viendo tiempos en los que poco a poco, de a poquito, los que ostentan el poder van tomando cada vez más terreno y más terreno, y realmente no quisiéramos llegar, ¿verdad? No quisiéramos que fuera necesario que haya otro proceso de revolución igual. Tenemos que demostrar que aprendimos de nuestra historia, ¿no? ¿Crees que hubo un cambio desde que se dio la Revolución Mexicana a 119 años? Actualmente. Pues es difícil de decir, porque, bueno, sí tengo entendido que, por ejemplo, a Pancho Villa lo mataron a pesar de que
logró muchas cosas y lograron algunas reformas, también con Emiliano Zapata terminaron igual asesinándolos, y lo que habían conseguido con las luchas de la revolución no duraron como por tanto tiempo, en realidad como se esperaba o que se creía. Siempre la historia tiende a ser cíclica, a repetirse, vienen nuevos gobernantes, nuevos déspotas que acaparan pues el poder. Entonces de repente sí me queda como la sensación de que tenemos que ser más conscientes de la historia para que ese cambio que hubo en el pasado se siga dando y se siga construyendo, tratar de ir por ese cambio epistemológico, tratar de seguir peleando la revolución día a día, porque no es un proceso nada más que se termina o que se pasa por las armas, es algo que tiene que ver también con los valores cívicos que tenemos las personas, que tiene que ver con valores humanos pues, que debemos desarrollar para evitar incurrir en esos mismos errores. Yo soy fiel creyente de que un cambio de verdad es posible y de que estos momentos justo parecen muy oscuros, pero es porque la luz ya se avecina y van a ser tiempos distintos, pienso yo. Ok. ¿Ella? Muchas gracias. Tratando de explicar un poquito lo de la revolución desde el punto de vista del contexto social y político. En realidad creo que Madero, que es uno de los principales protagonistas de la revolución, aunque no el único, es un personaje que de alguna manera se ubica más en el contexto político. Sin embargo, desde mi punto de vista, claro, Madero no entiende muy bien el contexto social de la revolución, porque obviamente él quiere llevar a cabo todo mediante leyes y reglas, y de alguna manera no se da cuenta que sus adversarios, sobre todo hay este señor que lo encarcela, ¿cómo se llama? ¿Obregón? ¿Perdón? ¿Obregón? No, el que lo encarcela y lo mata después. ¿Hasta la Cárdenas? No. Bueno, ahorita viene a mi mente. Sin embargo, dentro del otro contexto, la parte social, los mexicanos, que de alguna manera estaban conformados en grupos o pueblos, en realidad no entendían mucho esto de la revolución, aunque sentían las condiciones. La hacienda realmente es un contexto socioeconómico que no les permite tener derechos, están sometidos al esclavismo muchas veces, y lo que hace la revolución es romper este contexto de haciendas y pues de alguna manera elimina la hacienda, poco a poco obviamente. Sin embargo, cuando la revolución estalla, muchos por la situación económica tan precaria, pues se avientan a la bola. Realmente México es un país en ese momento que está descontextualizado desde el punto de vista social, político, económico, porque tiene una diversidad de seres humanos que de alguna manera pues obedecen a condiciones muy diferentes. Por último, debo decir que la revolución llevada por parte de Madero, de Zapata, de Obregón y demás, de alguna manera estos personajes sí influyen en la revolución. Sin embargo, también Villa, por ejemplo, y Zapata llegan, y a Villa lo que le interesaba dentro de su situación política, ir a sentarse en la silla presidencial, pero no ejercer un poder. Tal vez él hubiera apoyado un poco más a Madero, claro que hubo problemas y demás, pero esto hubiera sido mejor si tanto Villa y Zapata hubieran apoyado más al régimen de Madero. Ellos se concretaron plenamente a luchar por tierra, libertad, porque se le diera tierras a los pobres. Económicamente Villa pues les daba de lo que robaba. Sin embargo, pues realmente dejan que Madero se encargue ya de la situación de control del país. Sin embargo, Madero se confía y pues obviamente, no me acuerdo si se llama Orozco, no es Orozco, es un general que de alguna manera estuvo mucho con Díaz y pues le juega chueco. Lo encarcela, lo matan, lo asesinan junto con
se me fue su nombre, y hubo una frase que me gustó muchísimo por parte del que murió junto con Madero, perdón porque no me acuerdo ahorita su nombre, y que dijo, porque Madero le dice, vas a ver que ahora que estamos aquí encarcelados, el pueblo nos va a reivindicar, nos va a venir a salvar. Y le dijo este personaje que murió junto con él, le dice, no, señor Madero, yo considero que el pueblo todavía no tiene la conciencia suficiente como para venir a rescatarnos, no está políticamente hablando convencido, no tiene el conocimiento suficiente. Estuvo mucho con Díaz y pues le juega chueco. Lo encarcela, lo matan, lo asesinan junto con se me fue su nombre. Y hubo una frase que me gustó muchísimo por parte del que murió junto con Madero, perdón porque no me acuerdo ahorita su nombre, y que dijo, porque Madero le dice, vas a ver que ahora que estamos aquí encarcelados, el pueblo nos va a reivindicar, nos va a venir a salvar. Y le dijo este personaje que murió junto con él, le dice, no, señor Madero, yo considero que el pueblo todavía no tiene la conciencia suficiente como para venir a rescatarnos, no está políticamente hablando convencido, no tiene el conocimiento suficiente para entender todavía bien esto. Pero de lo que sí estoy seguro es que si nos matan, se va a desatar la revolución. Y dicho y hecho, una vez que ellos mueren, se levanta Madero, Zapata, otra vez Villa y demás, y se levanta la revolución, y obviamente pues esto trasciende, pues obviamente en una carta que es posteriormente, ¿verdad?, la que nos lleva a cabo como la Carta Magna, que es la Constitución de 1917, ¿no?, principalmente. Ahí cerraría. Encabezada por Hidalgo y Morelos en los preparativos, digamos como en el contexto de los preparativos de esa otra gesta revolucionaria del siglo XIX, Díaz había señalado su intención de estar ya preparado el país para una transición democrática en la cual él no intervendría, ¿no? Bueno, esto me parece a mí también ilustrador del modo en el que muchos gobernantes anuncian estar ya preparados para la alternancia en el poder, la vía democrática, pacífica hacia la transformación. Y creo que lo más importante de todo esto es también reconocer una cuestión, ¿no? Cómo mirarnos con los ojos del pasado y proyectarnos hacia la luz del futuro, hacia el porvenir, ¿no? Creo que esa es la gran enseñanza de ese movimiento histórico. No solamente el aprendizaje, digamos, cronológico, el análisis, si quieren ustedes, historiográfico de lo que ocurrió en ese entonces, sino también de en qué medida este movimiento revolucionario, que para muchos fue la primera revolución del siglo XX, ¿no?, en términos históricos, de alguna manera recogen generaciones posteriores como la de 1960, ¿no? Este elemento idealizante es algo de lo que también necesitaríamos aprender de cara ya a la tercera década del siglo XXI, es decir, la posibilidad de hacer frente a las vicisitudes que se plantean en un porvenir a todas luces incierto, ¿no? Y creo que aprender de la práctica que tuvieron hombres, mujeres, niños, ancianos en ese momento, desde luego no solamente en el escenario del caudillismo, ¿no?, de los grandes personajes que construyen la historia, sino del abajo social que participó en la forma en que lo hizo, debe de ser síntoma también, me parece a mí, de un aliento, ¿no?, de un
de un aliento, de un conocimiento que incluso ya se tiene de esas gestas heroicas. Es decir, que tenemos que volver la mirada hacia ese pasado, hacia esos hombres, esos jóvenes, mujeres, niños, etcétera, que participaron en la gesta y cómo pudieron hacer frente a uno de los episodios más dramáticos de la historia de nuestro país. Eso creo que es una enseñanza bien significativa, el aprendizaje de su forma de organización, de esa voluntad, ¿no? Propiciatoria de cambios. Sí, bueno, solemos denominar bajo el rubro de Revolución Mexicana ese periodo histórico de la vida en México que se gestó a partir del año 1910, desde luego con antecedentes importantes a raíz del régimen dictatorial de Porfirio Díaz, el encabezamiento democratizador que supuso la emergencia de una figura como la de Francisco I. Madero, que propició y sentó las bases de una vía electoral hacia una posible sucesión presidencial. Fue el antecedente inmediato de un movimiento que tuvo consecuencias de alcance mundial en cuanto a la emergencia y participación de la sociedad mexicana de entonces a través de la vía armada, gestándose pues así una serie de alternativas cuyo centro neurálgico constituía la no reelección, el principio de no reelección y de la elección del presidente de la República, pues sentó incluso también las bases de una posterior consolidación en lo que se refiere a la estructura de las clases sociales que hasta entonces había estado marcada por una espantosa, podríamos decir, inequitativa y a todas luces importante lucha de clases que fragmentaba el tejido de lo social en una escisión entre ricos y pobres. Desde una perspectiva historicista, marxista, se ha planteado también el fenómeno de que ese sacudimiento de la base estructural de las relaciones económicas tuvo un alcance en términos de la superestructura ideológica y política que ha sido considerada por muchos críticos como una revolución de carácter burgués. En ese sentido, podríamos nosotros plantear la situación de que efectivamente el fenómeno social, económico y político de la gesta revolucionaria de 1910 atendería en principio más bien a una especie de revuelta social o de rebelión política marcada por una multiplicidad de agentes de diversa índole y categoría. El propio Madero pertenecía a esta clase social terrateniente que podríamos decir formaba parte también de la burguesía ilustrada del momento y que cuyos ejes o directrices hacia el cambio social y político que promulgaba estaban no en sintonía con la emergencia de otros grupos revolucionarios altamente participativos, destacadísimos e importantes, que podríamos nosotros reconocer como la base de lucha de la gesta revolucionaria, y me estoy refiriendo tanto a la vía del villismo, por un lado, como del zapatismo. Este último que incluso también planteaba una transformación en términos revolucionarios, no solamente del carácter de apropiación de la tierra, ¿no?, sino incluso en términos de un cambio en el orden de lo espiritual en torno a la relación que se establece con la madre tierra, con la naturaleza. En ese sentido, hay una anécdota que a mí me parece
muy ilustrativa sobre ese triste desencuentro que hubo entre, digámoslo así, la facción anarquista encabezada por los hermanos Flores Magón y desde luego la facción zapatista. Algunos miembros del Partido Liberal Mexicano establecían que esta había sido una de las, digámoslo así, uno de los desencuentros más desafortunados para el fenómeno revolucionario. Me estoy refiriendo al anarquismo y al zapatismo. Se planteaba, por ejemplo, que en alguna ocasión algunos miembros del Partido Liberal Mexicano cuestionaron a Ricardo Flores Magón respecto a que los zapatistas en realidad estaban pugnando por una nueva forma de propiedad privada de la tierra. Sabemos que esto, pues, para los anarquistas, en esa beta marxista que también los religa, los une, el sentido de la propiedad privada, pues está justamente directamente relacionado con su abolición, ¿no? Con la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, en este caso del zapatismo de la tierra. Cuentan entonces, a partir de esta anécdota que a mí me parece bien significativa, que algunos miembros del Partido Liberal Mexicano cuestionaban el carácter libertario o libertador de la gesta zapatista, en el sentido de que ellos propugnaban por la propiedad de la tierra, ¿no? El anarquismo, pues evidentemente, como sabemos, pugna por la abolición de todo tipo de propiedad, en este caso de la tierra, pero Ricardo Flores Magón contestaba de una forma, a mí me parece muy inteligente, en el sentido de decir que puede, decía él, que los anarquistas no piensen como anarquistas, los zapatistas no piensen como anarquistas, lo importante es que actúan como anarquistas, ¿no? Además les decía, calladitos, ¿no? Porque un anarquista que se precie de hacerlo no va a andar presumiendo y gritando a los cuatro vientos, soy anarquista, ¿no? O sea, una estupidez, ¿no? Bueno, el asunto es de que esa es una de las cuestiones que a mí me parecen muy significativas, ese desencuentro, ¿no? Entre el anarquismo, incluso también con el villismo, ¿no? Y lo que comentaba del zapatismo. Hay una cuestión también, Flores Magón envía al todavía entonces presidente Porfirio Díaz. No tengo bien fechado el dato, pero creo que esa carta se la envía Ricardo Flores Magón desde la cárcel en San Diego, California, donde a la postre él fallecería, ¿no? El asunto es que en esta carta a mí me parece bien revelador el asunto que trata Ricardo Flores Magón respecto a que plantea una serie de mitos, incluso fundacionales, de México, o de lo que se cree es México, porque esa pregunta es justamente la que también pone en el centro no solo del debate, sino de la praxis política, incluso armada, la Revolución Mexicana, que es qué es México y de quién es México, a quién pertenece México. Y Ricardo Flores Magón recoge ese espíritu en esa carta que le envía a Porfirio Díaz, diciéndole, hablando de varios mitos, ¿no? Fundacionales incluso en México. Primero, la campana de Dolores, ¿no? La Virgen de Guadalupe, la bandera nacional. Entonces, ¿qué es México? Pregunta. Entonces le plantea uno de esos varios mitos, Ricardo Flores Magón, en su epístola a Díaz, y termina diciendo, pero el mito más grande, sí les mencionaba que otro aspecto que también me parece bien significativo de esta gesta, como elemento iluminador y de aprendizaje a las generaciones actuales, sobre todo los jóvenes, es plantearnos la pregunta de qué estarían pensando los jóvenes ahora como ustedes
en ese momento para preferir la vía armada, ¿no?, que el simple nihilismo acomodaticio imperturbable, ¿no? Yo creo que ese es otro elemento que también sería muy importante rescatar, ¿no? Y no solamente, desde luego, en términos de lo que pensaban, sino efectivamente de lo que vivían, ¿no? Cuáles eran las condiciones materiales de reproducción de su vida, ¿no?, que tenían que efectivamente trasladarlos al escenario de lo bélico, ¿no?, de la vía armada, de la violencia. Recordemos que ha sido el mismo Marx quien ha dicho que esa contradicción entre, por un lado, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, pensemos ahora en la tecnología, y por otro, la agudización de la contradicción entre las relaciones sociales de producción, entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, y una franja intermedia de una población temerosa de huir, pero sin saber de qué y hacia dónde, es algo que nos tendría que poner en el derrotero existencial, diría yo, para incluso saber de qué manera se podrían sortear las ya de por sí lamentables condiciones en las que buena parte de la juventud se encuentra en la actualidad. Consecuencias de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana dejó diferentes consecuencias, tanto positivas como negativas, a lo largo de su desarrollo y desenlace. No obstante, la consecuencia más importante fue el derrocamiento de la dictadura de Porfirio Díaz. Otra de las consecuencias importantes fue la promulgación de la Constitución de 1917, en la cual se estableció la reforma agraria, el derecho de la expropiación de las tierras por parte del Estado para ser devuelta a los campesinos. Asimismo, se restablecieron los derechos de los campesinos y obreros, al establecer el salario mínimo y una jornada laboral de 8 horas por día. De esta manera se buscó respetar y proteger los derechos de los trabajadores, lo que a su vez debilitó el caudilismo en México. Por otra parte, se le restó poder político a la Iglesia, se permitió la libertad de culto y se expandió y reforzó el sistema educativo.